Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un ensamble y un estudio de movimiento súper básico para que tengan una idea de cómo es el proceso. Hace algún tiempo atrás diseñé este cigüeñal. Si tal vez les interesa el plano o un video de cómo es el proceso para realizar este ensamble, háganmelo saber en la caja de comentarios. Bueno, básicamente vamos a hacer una animación de este cigüeñal y para ello venimos, el primer paso que debemos realizar es tener una base fija. En este caso voy a diseñar un rodamiento súper sencillo de dos circunferencias para que tengan una idea. Hago dos circunferencias, doy las medidas. La primera, que el espesor es de 20, entonces voy a poner 21, y aceptamos. Y voy a proceder a extruir la operación sin la circunferencia del centro, entonces acepto. Ya, y ahora sí, creamos un ensamble desde pieza y debemos guardar, y aquí voy a poner rodamiento. Ya, y ahora sí esperemos que se guarde y nos aparezca la pantalla principal, y entonces el rodamiento va fijo y también necesitamos nuestro cigüeñal, entonces también debemos guardarlo. Entonces aquí tengo cigüeñal y voy a guardarle, y aquí está el cigüeñal. Entonces archivo, guardar como, y vamos a colocarle como cigüeñal. Ya está guardado, y ahora sí venimos a ensamble y aquí insertar componentes, y aquí ya me aparece el cigüeñal. Ya, ahí lo arrastro, y ahora sí la parte del ensamble. Como el primer elemento que sale a la pantalla es fijo, aquí podemos observar que es fijo por la F y necesitamos que esté en una posición de flotar, y ella nos da la posibilidad de mover. Entonces este rodamiento va al eje, entonces venimos relación de posición y vamos a seleccionar el eje y la circunferencia interna, ya, y que sea concéntrica, y aceptamos. Y también otra restricción, que son las dos caras, para que no tenga movilidad, y aceptamos. Ya, y ahora sí control 7 para posicionar, y ahora sí necesitamos fijarle nuevamente, entonces venimos a fijar. Ya, una vez que está fijo, ya podemos girar nuestro elemento. Y ahora sí, con respecto a un estudio o una animación, necesitamos la simulación de un motor, es de la parte de la mitad, motor rotatorio. Es súper sencillo, seleccionamos la cara y aquí ya nos da la dirección, que está en sentido antihorario. Para decirle que sea horario, venimos a las flechas y cambiamos, y aquí vamos a colocar la velocidad, que sea algo lento, de 20 revoluciones por minuto, y aceptamos. Una vez que ya tenemos la animación, se nos despliega estas dos barras y venimos a esta opción de calcular. Esperamos los 5 segundos y ponemos animar. Y si desean también podemos hacer un video, déjenme ver. Aquí en esta opción, guardar animación, y ella se guarda como un video, mire, formato AVI. Entonces guardemos para indicar cómo es el proceso. Ya, aquí sí vale. Y miren, aquí ya tenemos un video de cómo es el proceso de la animación. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.